Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Entonces, antes como les comentaba, antes de empezar con la presentación, quería hacer una corrección respecto a la presentación que hicimos en la última ocasión, que era de esófago de Barrett, uno de los temas que tratamos, donde se me preguntó si para definir esófago de Barrett teníamos que tener metaplasia intestinal, y yo equívocamente dije que no. Y la verdad es que justamente lo que define el esófago de Barrett es que esta metaplasia a nivel de esófago distal sea de epitelio columnar, ¿no es cierto?, con presencia de células caliciformes. Las células caliciformes son las que definen el esófago de Barrett. Ya saben que puede tener con o sin displasia, pero la presencia de células caliciformes con este tipo de epitelio se denomina metaplasia intestinal especializada. Y es justamente lo que hace la definición de esófago de Barrett. Así que hago la corrección, reconozco mi grave error. Así que para que eso quede consignado en el video de esta ocasión, ¿ya? Y no genere confusiones en el futuro para ustedes. Así que les pido disculpas por mi error. Eso, ¿ya? Y de aquí en adelante vamos a hablar de disfagia y un poquito de trastornos esofágicos motores, trastornos motores esofágicos. Así que de aquí en adelante vamos con esa presentación. ¿Ya? Por favor, por voz me confirman que se esté viendo bien y se esté escuchando bien. Voy a poner la presentación. Se ve bien y se escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces, vamos allá. A ver, acá está. Ahora estoy arrinconadito. Es bien molesto. Ahí sí. Eso. Bueno, como les decía. Modo de introducción, vamos a hablar de disfagia, que es la sensación de la alteración del paso de la comida desde la boca hasta el estómago. Es una sensación, es bastante diversa y vamos a ver los subtipos, cómo podemos dividir la disfagia, pero puede estar en todo este trayecto, o sea, desde la boca hasta la garganta, hasta el esófago, que se siente de forma retroesternal. Así que en cualquier parte esta sensación de dificultad o problema para tragar es lo que se conoce como disfagia, ¿ya? Es bien prevalente este síntoma y es mucho, mucho más prevalente en pacientes mayores, ¿ya? Entonces, comentarle que la deglución normal tiene 3 pasos. Uno es la fase oral, después está la fase faríngea, ¿no es cierto? Y por último está la fase esofágica. Y básicamente uno puede dividir en 2 categorías, en los problemas con la deglución, los problemas de deglución orofaringios o disfagia orofaringia y la disfagia esofágica. Y vamos a ver que tienen características súper distintas. De manera bien como grosera o burda, es bastante fácil distinguir con el interrogatorio el trastorno de deglución. La mayoría de las veces es muy fácil, ya que cuando la sensación del trastorno de deglución es al inicio de la deglución, o sea, al momento de tragar, inmediatamente al tragar, y se genera tos, ahogo, el paciente se trapica o tiene regurgitación nasal, estamos en presencia de una disfagia orofaringia, mientras que cuando la disfagia empieza después de que uno ya ha tragado y tiene la sensación de que la comida quedó atascada en algún lugar del esófago, eso se conoce como disfagia esofágica. Y la verdad que es sorprendente cómo colegas de harta experiencia se pueden confundir con esta distinción, porque la mayoría de las veces uno habla con los pacientes y se hace bastante fácil definir por dónde está el problema, la gran mayoría de las veces. Tanto es así que la historia clínica tiene un 80% de exactitud, según algunos reportes, y vamos a hablar en una primera instancia en la historia clínica que nos permite distinguir la disfagia orofaringia.
que hay problemas a la hora de masticar o propulsar la comida con la faringe, puede haber cialorrea, ¿no es cierto? Puede salir la comida por la boca, pueden haber problemas con el acto de tragar, los pacientes pueden toser, se trapican, hay aspiración traqueal, regurgitación de los fluidos por la nariz, hay dificultades como para que se tienen que esforzar continuamente para poder hacer pasar la comida, y puede haber ruido de gorgoteo al tragar, que es el divertículo de Senker, se puede ver en el divertículo de Senker, ¿ya? Entonces, las preguntas, así como lo que uno espera cuando está empezando en medicina, es como, ¿cuál es la receta de cocina para distinguir la disfagia faríngea? ¿Qué cosas le pregunto al paciente? Y son estas típicas preguntas, en el fondo. ¿Cuándo empieza la disfagia? ¿Es al tiro? ¿Es después de tragar? ¿Es bastante al rato de tragar? ¿Hay tos, se ahoga, se trapica, le sale líquido por la nariz, hay babeo? ¿Cómo es la disfagia? Si es mayor con los sólidos o los líquidos. Las comidas, en el fondo, tienen la sensación de que traga. Esto pasa, sobre todo en los pacientes mayores que tienen disfagia por accidentes cerebrovasculares o por Parkinson, es que tratan de tragar la pastilla sigue en la boca y no logran tragarla a pesar de los esfuerzos. Ha tenido neumonías por aspiración a repetición y es un paciente mayor con comorbilidades neurológicas. Yo diría que con esto ya uno puede saber en qué terreno está parado casi siempre, ¿ya? Y con respecto a qué cosas tenemos que ir a buscar en el examen físico con el paciente, perdón, esto es de disfagia esofágica, el título está incorrecto, ¿eh? Disfagia orofaringia se puso ahí, eso, disfagia esofágica estamos hablando ya. En la disfagia esofágica, lo más típico es este dolor o molestia en la región subesternal o justo en la boca del estómago. Puede existir un dolor torácico que es después de deglutir. Cuando, esto es bien importante, cuando la disfagia es progresiva, es decir, primero los sólidos, después se hace a la papilla y después con los líquidos, sugiere una causa mecánica. Y lo primero que no se nos puede pasar es que sea una neoplasia. Pueden haber otras causas, como vimos en la última clase, por ejemplo, la estenosis péptica, ¿ya? Del esófago. También puede ocurrir este tipo de disfagia progresiva. Y las comorbilidades que se asocian con problemas de motilidad son el CREST, que no sé si saben lo que es el CREST, y la esclerodermia, que es una enfermedad reumatológica donde, el tejido muscular se va reemplazando en distintos órganos por tejido fibroso, y eso incluye el esófago, y genera trastornos de la deglución, pero también tiene aspectos típicos. Eso que ven ahí al lado es una típica mano de un paciente con esclerodermia. Y importante que hay muchos fármacos que producen disfagia, ¿ya? Y también la receta de cocina, lo que uno espera cuando está empezando. ¿Qué pregunto para definir disfagia esofágica? Es efectivamente el tiempo de cuando uno empieza a tragar, con qué pasa más, con los sólidos, con los líquidos o con ambas cosas, si es intermitente, si ha progresado rápidamente, si siente que la comida se le queda atascada y el lugar donde está la sensación de atasco es bien poco confiable, pero sirve. Si hay otros síntomas asociados, por ejemplo, si el paciente tiene una historia de acidez de larga data, de reflujo de larga data, que tiene años sufriendo de reflujo, podría hacernos pensar en una estenosis péptica, como habíamos dicho. Bueno, y ese tipo de preguntas tiene interés, si tiene comorbilidades, si se ha operado, y por supuesto siempre la historia de medicamentos es relevante. Y esto uno lo aprende más tarde en la medicina, no tan al principio, de lo relevante que es preguntar qué medicamentos toman los pacientes, porque yo diría que en un porcentaje bien alto de los casos, más de la mitad por seguro, los problemas de nuestros pacientes están en los efectos adversos que tienen los medicamentos que toman por otra entidad, ¿eh? Es muy frecuente que haya algún RAM. Ok, ¿y qué causas de disfagias hay? Por supuesto,
en las causas de los dos tipos, orofaringia, esofágica. En la orofaringia uno habla de alteraciones mecánicas o motoras, ¿no? Los dos grandes grupos, ¿ya? Mecánicas, todo lo que se les ocurra que pueda hacer de forma mecánica algún problema. La radioterapia, si hay una compresión extrínseca. Recuerdo el caso de un paciente con linfoma de Hodgkin que tenía disfagia orofaringia y era por los tremendos adenopatías que tenía a nivel cervical. Y las alteraciones motoras, que es siempre pensarla en los pacientes mayores. Si bien los pacientes, este es un problema muy común del gastroenterólogo, que nos llegan pacientes con disfagia, con abuelitos que están pensando que tiene cáncer, y uno les pregunta, y tuvieron 3 accidentes cerebrovasculares antes, tienen Parkinson, tienen alguna enfermedad neurodegenerativa, y la historia es típica de alteración orofaringia, ¿ya? Por lo tanto, pensar en las alteraciones motoras también cuando estemos en presencia de orofaringia. Y las alteraciones esofágicas también las podemos dividir en mecánicas y motoras. Y en las alteraciones mecánicas siempre tumorales, también puede haber esofagitis eosinofílica, que es la nueva diva de la disfagia. Y bueno, y todo lo que se les ocurra que pueda generar alguna obstrucción al paso de alimentos, ¿ya? Y las alteraciones motoras, de lo que vamos a tratar de revisar en esta presentación con un poquito más de hincapié, y sobre todo vamos a revisar acalasia, ¿ya? Así que, ¿cómo hacemos el diagnóstico primero de disfagia orofaringia? ¿Ya? Esto es algo que escapa al trabajo del gastroenterólogo, pero cumplo con decírselo, ¿ya? El mejor estudio inicial para la disfagia orofaringia es el estudio de videodeglución, en el fondo, la deglución con videofluoroscopía, que consiste en registrar en video la deglución con un medio radioopaco y permite distinguir dónde está el problema a la hora de deglutir, ¿ya? Es muy, muy bueno para ver dónde está el problema. Hay otros estudios, por supuesto, la nasoendoscopía, el escáner, resonancia de cabeza y cuello también puede tener utilidad, y la electromiografía puede ser útil para ver causas neurogénicas, pero son estudios de tercera línea, ¿ok? Entonces, el mensaje del estudio es esto que les quiero mostrar. El mejor estudio inicial que hay que pedir si estamos donde somos los únicos que podemos ver a este paciente que nos puede tocar, como cuando sospechamos una disfagia orofaringia, es esto, la videofluoroscopía de deglución, ¿ya? Y es lo que nos va a permitir orientar probablemente el diagnóstico. ¿Ok? ¿Y qué cosas pedir a la disfagia esofágica? Por supuesto, la endoscopía es tremendamente útil cuando no está contraindicada, por ejemplo, cuando los pacientes no tienen antecedentes de una cirugía reciente, algún trastorno cervical que pudiera contraindicar la endoscopía. Siempre es un excelente examen inicial para ver de qué estamos hablando a la hora de la disfagia. La radiografía de esófago, estómago, duodeno, van a hablar de esófago varitado. La verdad que ya no se usa vario, es incorrecto, pero es el mismo principio. Es un contraste radioopaco y se toman fotografías en distintos tiempos de la deglución, y es muy buena para descartar cosas que no ve la endoscopía. Como son, sobre todo, miren acá en las fotos que les puse, acá ven una acalasia con la típica punta de lápiz, acá ven un divertículo de Senker, acá ven una hernia con un estómago ascendido. Creo no equivocarme al decir que también esto se trata de una hernia paraesofágica, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que también es otro estudio a considerar. Y la manometría esofágica es un examen que nos permite evaluar la motilidad del esófago, ¿ya? Este es el cablecito que se pone por la nariz y se le hacen distintas pruebas a los pacientes tragando líquido con degluciones protocolizadas, para ver cómo se mueve el esófago. Nos permite ver en tiempo real qué es lo que está pasando
en el esófago al deglutir, estando sentado y estando acostado. Okay. Entonces vamos a hablar de las alteraciones motoras y vamos a hablar de acalasia. Hasta acá, esto es disfagia. Es súper importante, es un problema que van a ver muy frecuentemente como médicos generales y es importante que sepan cómo pararse. No sé si se han dado cuenta, pero en las clases estoy tratando de darles como una especie siempre de instructivo de cómo enfrentar los problemas y saber posicionarse a través del método clínico, en el fondo, como lo hemos hecho siempre. En este caso, en la disfagia, lo primero es poder distinguir si estamos en presencia de una disfagia orofaringia y una disfagia esofágica, qué cosas preguntar, qué cosas buscar, y después de eso, que ante uno u otro escenario, cuáles son los estudios que debemos pedir de forma inicial y cómo proseguir y, por supuesto, derivar la orofaringia principalmente al otorrino, y la disfagia esofágica va con nosotros los gastroenterólogos, ¿ok? No sé si ha sido claro en la presentación, se ha entendido bien. ¿Hay preguntas hasta acá? Tendría que salir, si me lo dicen verbalmente, ¿hay algo que revisar? No, creo que está todo claro, al menos por mí. Súper. Entonces, muy bien. Ok, miren, entonces ahora vamos a hablar de alteraciones motoras esofágicas, que es cuando uno es médico general, la verdad es un gran, ¿cómo decirlo? Problema como difícil de definir, ¿ya? Cuando básicamente, me acuerdo que cuando uno era chico en la medicina, la acalasia era básicamente una radiografía. Uno lo veía cuando te mostraban las radiografías típicas de acalasia. Pero es importante que sepan que los trastornos motores esofágicos se definen a través de este examen, la manometría de alta resolución. Y es un examen relativamente moderno que se hizo un primer consenso el 2008, el 2011, y hasta hace poco trabajábamos con el consenso de Chicago, versión 3, ¿no es cierto? Tercera versión de Chicago, que era del 2014. Pero hace muy poquito salió el cuarto grupo de trabajo de Chicago y cambió algunos conceptos que teníamos antes. Poco cambió, pero cambiaron algunas cosas que vamos a tratar voy a tratar de contarles con respecto a los trastornos esofágicos, ¿ya? Pero para que vean que esto es un tema en continuo. Acá tenemos la suerte, que son los autores del consenso, y tenemos podemos decir orgullosamente que hay personajes de Chile acá. Daniel Cisterna es uno de ellos. Está la doctora Claudia De Filippi, que fue mi profesora, está por ahí. Me mata si escucha esto, que no la encuentro. Ahí está la doctora De Filippi. Y tenemos la fortuna de haber participado en la confección de este consenso de los trastornos esofágicos en su cuarta versión. Así que para que vean que estamos presentes en estos acuerdos globales de cómo hacemos medicina. Ok, miren, este monito es muy útil para poder entender de lo que estamos hablando. Se ve como difícil, pero no lo es. Miren, en este lado está una representación esquemática anatómica del esófago, ¿no es cierto? Déjenme ver si me puede ayudar esto de acá, el puntero. Eso. Acá, desde el esfínter esofágico superior, esto de acá es el esófago proximal o cervical, que se caracteriza porque tiene, como ven acá, musculatura estriada. Después hay una zona de transición donde de musculatura estriada pasamos a musculatura lisa. Tenemos el esfínter esofágico inferior, ¿ya? De acá esto es solo está muy bueno este monito para si quieren profundizar, pero acá está el tipo de inervación que escapa un poco a la presentación de ahora, pero es para que vean que hay distintos tipos de inervación. No tiene ningún sentido que se lo aprendan, pero para que entiendan que hay distintos tipos de inervación en el momento de la deglución, y esto de acá es lo más importante que quería mostrarle. No tienen por qué aprendérselo, pero esto es una
esto es lo que uno ve. ¡Oh! Qué fuerte está esto. Disculpen. Espérenme. Esto es lo que uno ve en la... Espérenme, discúlpenme. Ahí sí. Discúlpenme. Esto es lo que uno ve en la manometría esofágica, ¿ya? Esto es la representación del trayecto del esófago. Acá lo que ven en colores son los niveles de presión, ¿ya? Y esto es tiempo, ¿ya? Solo no tienen que aprender eso, pero espero que lo puedan entender, ¿ya? Y lo que se representa acá es una deglución normal. Así se ve una manometría esofágica, ¿ya? Lo que ven acá en rojo es más presión, en amarillo menos y azul es mucho menos. Y acá hicieron tragar al paciente, como ven acá, disminuye la presión al tragar y vamos viendo cómo van cambiando las presiones en el tiempo a través del esófago. Es una representación de la deglución que aquí abajito está representada. Vemos cómo va avanzando el bolo, acá vemos la zona de transición, después vemos cómo sigue aumentando la presión del esófago, y acá vemos algo que es importante, que es la relajación del esfínter esofágico inferior para así concretar la deglución. ¿Bien? Entonces, este estudio, que es la manometría esofágica, es lo que va a permitir definir los distintos tipos de trastornos motores que tenemos. Esta idea a uno no se la explican en pregrado y queda como una especie de tremenda ambigüedad a la hora de hablar de trastornos motores esofágicos, pero esta es la herramienta que utilizamos para poder clasificar los distintos trastornos motores. Entonces, lo que les mostraba acá en una primera parte es la deglución inicial a través de la primera parte en el esófago cervical. ¿Ya? Después acá en la zona de transición. Y acá les mostraba el paso por el esófago torácico y por último el paso por el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Y por supuesto que hay distintos conceptos que definen los distintos problemas y solo algunos se los voy a mencionar, ¿ya? Para que se entienda. ¿Ya? Miren, la definición de los trastornos motores esofágicos es básicamente aquello que escapa a la motilidad esofágica normal, ¿ya? De forma significativa con respecto a los valores que hemos definido como normales. ¿Ya? Esto es un diagnóstico muy operacional. Los síntomas son los síntomas de la disfagia. Disfagia, dolor torácico, regurgitación, eructos, pirosis, tos, hipo, ¿no es cierto? Baja de peso. Entonces, hay un concepto que me interesa solo un concepto que entiendan de manometría esofágica de alta resolución, que es que es la presión de relajación integrada, que ocurre acá, miren, es este espacio donde el esfínter esofágico inferior tiene un tono, una presión que es medible, y cuando ocurre la deglución, para que pase el alimento, la comida, tiene que haber un periodo de relajación, ¿ya? Y esto es la unidad que hemos definido para medir esa relajación, ¿ya? Y este concepto de presión de relajación integrada, o en inglés el IRP, ¿ya? Es lo que define en primera instancia los trastornos esofágicos. ¿Por qué? Esto es espantoso, sí que da miedo, pero acá lo que me interesa es que vean que tenemos los trastornos de el tracto de salida de la unión gastroesofágica, y tenemos otro trastorno, otro tipo de trastorno, dos trastornos básicamente, que son los desórdenes de las peristalsis o las alteraciones de la peristalsis, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo primero que define para qué lado va el trastorno esofágico es la anormalidad del IRP. O sea, si ocurre o no ocurre la relajación, ¿ya?
Es lo primero que nos va a definir este trastorno. Bueno, si no hay problemas con esto, estamos para los desórdenes de las peristalsis, que realmente escapa a lo que es de interés para esta clase, para ustedes. Es un tema complejo. También esto es una área de la especialización de la gastroenterología. Y cuando es anómalo, ¿ya?, nos encontramos con los trastornos de la salida del flujo de salida de la unión gastroesofágica, ¿ya? Y tenemos, básicamente, en este grupo hay dos tipos, que es la acalasia, con 3 subtipos, y tenemos la obstrucción del flujo de salida de la unión gastroesofágica, ¿ya? Nosotros solo nos vamos a concentrar en este trastorno, en la acalasia, que es uno de los trastornos que antiguamente llamaban mayores de la motilidad esofágica. Por favor, díganme que estoy tratando de hacerlo entender. Bien, así que eso es lo que les quería comentar, por eso quería que entendieran este único concepto de la manometría esofágica. Me doy por pagado si se logra entender, ¿ya? Y como segundo concepto, cuando hay ausencia de peristalsis normal, siempre está ausente la peristalsis normal, más un IRP anómalo, estamos en presencia de acalasia. Por lo tanto, esas dos condiciones definen la acalasia. El IRP normal, o sea, anormal, y la ausencia de peristalsis normal. Esos dos conceptos definen la acalasia. Perfecto. Vamos a entrar a hablar de eso, ¿ya? Como les comenté, ¿no es cierto?, es la IRP mediana normal y la ausencia de contractilidad normal, con peristaltismo fallido o contracción prematura. Lo importante es que no hay contracción esofágica normal en la acalasia, ¿ya? ¿Por qué ocurre la acalasia? No lo tenemos del todo claro, se plantea un origen autoinmune, puede estar gatilado por infección viral, hay susceptibilidad genética, pero no lo tenemos del todo claro, ¿ya? Y finalmente lo que se observa es la destrucción de las neuronas inhibitorias postsinápticas, ¿ya?, que son las que producen el óxido nítrico. Es por eso que hay un grupo de pacientes que responden a inhibidores del óxido nítrico, pero de forma muy, muy escasa, como terapia médica. Pero se puede utilizar. Bien. La prevalencia de la acalasia es una enfermedad, o sea, la incidencia es más bien rara, la prevalencia también es baja, y la edad de presentación es amplia, entre los 25 y 60 años, ¿ya? Y como ven, aquí ¿qué síntomas presenta esta entidad en particular? Aquí hay un muy, muy bonito trabajo donde ven que la disfagia está presente en el 90% de los pacientes, después el reflujo en un 75%, ya menos frecuente la regurgitación, el dolor torácico, el dolor epigástrico, la odinofagia también. Hay algunos otros síntomas asociados que pueden estar en estos pacientes. Y en la endoscopía, no siempre, pero se ve se ve saliva porque no puede pasar y se queda acumulada, se puede ver restos de alimentos, se puede ver puntiforme la endoscopía, y también la imagen típica de punta de lápiz, ¿no es cierto?, con el esófago dilatado. Esos son los dos síntomas principales, lo que quería mostrarles acá. El score de Descartes se utiliza sobre todo, más que para diagnóstico, para ver la respuesta a los tratamientos, ¿ya? Y como ven, usa 4 variables: baja de peso, disfagia, dolor retroesternal y regurgitación. Y del 0 al 3, y finalmente se estadía en este score. No es importante que se lo sepan, solo que lo conozcan, que es de mucha utilidad, sobre todo a la hora de publicar trabajos para ver la eficacia de las estrategias de tratamiento. Bien, aquí está la diferencia en los subtipos de acalasia. Siempre es de regla que en todas las acalasias haya
IRP anormal, ausencia de contractibilidad. Cuando solo eso está presente y no hay ningún adorno, como ven acá en la tipo 1, es un esófago que no tiene ninguna contractilidad, es un tubo de PVC en el fondo, ¿ya? Cerrado al fondo. Como ven acá, esta línea que se ve acá es el tono aumentado del tracto de salida, en el fondo, de la unión gastroesofágica, y acá ven que no hay ningún tipo de peristalsis. En la acalasia tipo 2 vemos que puede haber presurización panesofágica. En el fondo, todo el esófago se aprieta. Y lo que ven acá es todo el esófago, después de una deglución, todo el esófago presurizado. ¿Bien? Y después en la acalasia tipo 3, lo que observamos son evidencia de contracción prematura, ¿ya? Que es lo que se ve en esta imagen. O sea, es como que el esófago rápidamente, en un solo tiempo, no de forma armónica a lo largo del tiempo, se contrae de forma prematura, ¿ya? Y esos son los subtipos de acalasia. Ese es el problema principal de la acalasia, ¿ya? Con respecto a los tratamientos, la verdad que los tratamientos médicos no son de gran utilidad, según reporta la literatura, aunque yo debo confesar, esto off the record, que como estoy trabajo en 2 centros, en un centro que tiene menos recursos que otro, me ha tocado utilizar isosorbide, nifedipino, principalmente, en algunos pacientes con mucha utilidad, con bastante utilidad, aunque lo que reporta la literatura es una utilidad muy, muy baja, ¿ya? Para este tipo de problemas. Otra cosa importante que tienen que aprender es que a estos pacientes, por supuesto, que los antieméticos, como la domperidona, que es algo muy común de ver en los médicos generales, los pacientes con acalasia, la domperidona, la metoclopramida, son medicamentos que aumentan el tono del cardias, ¿ya? Por lo tanto, le hacen un flaco favor a este grupo de pacientes donde ya les cuesta que la comida pase al darle ese grupo de medicamentos, ¿ya? No es útil esos medicamentos, es más, están contraindicados esos medicamentos en esta entidad, ¿ya? Para que sepan, eso es importante, ¿ya? Y el tratamiento, de los procedimientos que podemos hacer, acá lo que están viendo es una dilatación neumática de la unión gastroesofágica. Aquí vemos una miotomía quirúrgica y aquí vemos el famoso POEM, que es una miotomía endoscópica, donde cortamos el esfínter para disminuir de esta forma la presión que hay en el tracto de salida de la unión gastroesofágica, ¿ya? Eso como concepto de trastornos motores esofágicos. La manometría es la que nos permite hacer el diagnóstico de los trastornos esofágicos. Con otros exámenes podemos sospecharla, pero siempre en la manometría, como mensaje importante. Tenemos 2 grandes grupos, ¿no es cierto? Los trastornos de el flujo de salida de la unión gastroesofágica, y los desórdenes de la peristalsis. Son los 2 grupos de trastornos que tenemos. ¿Qué nos permite como primera variable clasificar en qué grupo estamos? Es el IRP, que es una medida de un promedio de la relajación que ocurre en la unión gastroesofágica. Eso nos permite clasificar en estos 2 grupos, y en la acalasia, que es la entidad que hemos visto hoy día, lo que ocurre es que hay 100% de peristalsis anormal. Nunca hay peristalsis normal. Y los 3 grupos que existen son cuando solo ocurre esto, cuando además de esto se acompaña de una presurización panesofágica en un porcentaje de las degluciones, o cuando se acompaña de espasmo esofágico. Este tipo de fenómenos manométricos nos permiten definir si estamos en presencia de una acalasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿ya? El tratamiento médico tiene poca utilidad y hay distintas alternativas de tratamiento endoscópicos, quirúrgicos, para poder resolver este tipo de trastornos que, bueno,
que son las acalacias, ¿ya? Eso como mensajes centrales a la hora de enfrentar los trastornos motores esofágicos y en especial la acalasia. Eso. Y siempre trato de ofrecerles este tipo de cosas que pucha, era lo que yo quería cuando era más chico. Hablar, cuando nos encontramos en presencia de disfagia, lo primero, ver si se trata de una disfagia orofaringia, el primer estudio de videodeglución, nasoendoscopía. Cuando nos encontramos en presencia de una disfagia que nos parece esofágica, de no existir contraindicación, ir a la endoscopía alta, si pensamos que pueda tener algo que pudiera darnos problemas a la hora de hacer una endoscopía, perdón. Y bueno, tratar lo que encontremos en la endoscopía. Si es normal, hay que hacer biopsias de esófago para descartar una esofagitis eosinofílica, que es una causa de disfagia con endoscopía normal. Y si todo esto es normal, vamos a la manometría esofágica. Y como les contaba, cuando hay alguna contraindicación, primero iniciar por un estudio varitado, o más bien dicho, una radiografía de esófago, estómago y duodeno. Si encontramos algún tipo de lesión, bueno, vamos a la endoscopía si podemos hacerlo. Bueno, y si encontramos algún indicio de trastorno motor, a la manometría esofágica. Eso. No sé si se entendió, chiquillo. Preguntas. Pregúntenme. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué cosas no se entienden? No es fácil de digerir esta cuestión. Conceptos algo abstractos. Perfecto. ¿Estamos bien entonces? Hasta aquí. Y se ponen a estudiar entonces. ¿Examen de qué tienen? Oh, de cirugía. Chuta, ¿eh? Ya, bueno chicos, no les quito más tiempo. Vayan a estudiar nomás. Preparen el examen de cirugía. Espero les sea... Ah, perfecto. Lo conversamos, ¿no es cierto? Primero, lo más importante es disfagia, el interrogatorio, ¿no es cierto? Siempre la chiva que uno debe decir siempre, ¿no es cierto? Espera un poquito de historia. La chiva que uno debe decir siempre. Es lo más importante, siempre cuando te pregunten el interrogatorio, recuerden, el 80% que nos permite categorizar en qué tipo de disfagia estamos es el interrogatorio. Disfagia orofaringia, la verdad escapa un poco a mi dominio, ¿no es cierto? Pero se sabe que la videodeglución, ¿no es cierto? O la deglución por videofluoroscopía es la que nos va a permitir categorizar en disfagia orofaringia. Cuando estamos en presencia de disfagia, ¿no es cierto? No trastorno motor esofágico, en disfagia esofágica, cuando lo hemos determinado con el interrogatorio, el examen de elección, si no hay contraindicación, es siempre primero la endoscopía, porque nos permite descartar las causas como muy, muy graves de disfagia. Cáncer de esófago, en el fondo, es lo que nos va a permitir descartar. Y cuando sospechamos que esto se trate de un trastorno motor esofágico, el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos es a través de la manometría esofágica. Pero como ven, es el último examen que uno pide en disfagia. En el algoritmo que les puse, está al final del algoritmo que les ofrecí. Por lo tanto, disfagia no es sinónimo de manometría esofágica, es como mensaje para la casa, ¿ya? De hecho, es una de las últimas cosas que uno pide, ¿ya? Eso, para que ese acto reflejo se pierda, ¿ya? Eso. Bueno, chicos. ¿Todo bien entonces? Ya, perfecto. Bien, qué bueno, qué bueno. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.